Este es el estudio del Antiguo Testamento. En esta ocasión estamos en el capítulo 8, las apelaciones de la humanidad a Dios, estudiando Job y Salmos. Vamos a hacer un resumen de la lección 8.1 acerca de Job, la perseverancia en el sufrimiento. Los temas para esta lección van a comenzar hablando de la paternidad literaria y la fecha del libro de Job. Después de ahí nos vamos a hablar acerca del medio ambiente en el que vivía Job. Estaremos hablando también del tema del libro de Job y estaremos estudiando el bosquejo. El bosquejo está dividido en las siguientes 7 partes. Primero el marco de las pruebas de Job, los primeros 2 capítulos. Después conversaciones entre Job y sus 3 amigos. Después vemos que se habla de sabiduría, su posición, valor y significado. La defensa de la inocencia de Job. También está la división de los 4 discursos de Eliú para defender a Dios. Vemos también las respuestas de Dios a Job y la restauración de Job, que son los últimos versículos del libro. Como con los otros capítulos, también se utilizarán las divisiones principales del bosquejo para estar utilizándolos como los puntos principales aquí en esta lección. Así que el primer punto que se estudiará después del bosquejo empiezan las pruebas de Job, Job del 1 al 2. Estudiaremos el siguiente punto, que es Job y sus amigos conversan. Job del 3 al 27 es la base para este punto. Job busca sabiduría y se defiende. Job 28 al 31. Eliú defiende a Dios. Job 32 al 37. Dios responde a Job, que es Job 38 hasta el 42. Y Dios restaura a Job. Será el último de los puntos para esta lección. Así que vamos a comenzar con esta lección. Hablemos de la paternidad literaria y de la fecha. Ambos, la fecha y el autor del libro de Job, son desconocidos. Hay algunas especulaciones de que se escribió. Unos dicen que durante el tiempo de Abraham, hay otros que dicen que, o han sugerido que fue en varios periodos hasta el exilio. Para las personas que creen que el libro pudo haberse escrito durante el tiempo de Abraham, hay algunos puntos que se utilizan como, o algunos factores que se usan como evidencia para ese punto de vista. El primero de ellos, la cantidad de años que vivió Job es muy similar a la que se vivía en los tiempos de Abraham. Sabemos que Abraham vivió 175 años. La escritura nos enseña en Job 42:16 que después de los eventos que describen el libro, Job vivió 140 años más. Otro de los factores que se usa como evidencia es la riqueza de Job. Así como Abraham, las riquezas eran medidas por los animales y nos damos cuenta que Job tenía muchos animales. También Job sirvió como sacerdote de su familia, así como lo hizo Abraham, lo hizo Isaac y lo hizo Jacob. Eran los que ofrecían el sacrificio por los pecados de la familia. Otro de los puntos o las evidencias es el nombre que se usa para Dios. Ahí en el libro de Job se utiliza Shaddai 31 veces. Este nombre es el nombre que usaron tanto Abraham y los otros patriarcas para Dios. Y por último, pues el libro de Job no hace ninguna referencia a la ley de Moisés, tampoco a ninguna otra historia de los israelitas, lo que ayuda o nos hace pensar, o hace pensar a las personas que tienen este punto de vista, que el libro de Job sucedió antes de que pasara tanto los eventos con Moisés y cualquiera de las otras historias de los israelitas. Pero aún con eso, aunque tenemos esos factores, pues lo que tenemos respecto al autor y la fecha del escrito son mínimos, y la verdad que no hay conclusiones firmes que sean verdaderamente posibles. Pero lo que sí es seguro, los eruditos conservadores están de acuerdo que este libro de Job ha sido inspirado y que pertenece al canon de las escrituras. Hablemos ahora del medio ambiente del libro de Job. Nos dice Job 1.1 que Job vivió en Uz. Esta era un área al este o a mano derecha del río Jordán. Teníamos hacia el lado sur o hacia abajo las tierras de Edom, y hacia arriba o hacia el norte encontrábamos las tierras de Siria. De esa manera podemos ver que la historia de Job tuvo lugar en Arabia, no sucedió en Israel. Y no leemos o no se nos dice cómo es que Job vino a poner su fe en Dios, pero la Biblia lo único que nos dice es que Job era aquel varón más grande de todos los orientales. También podemos ver a través de la narrativa que Job tenía amigos. Los amigos de Job eran Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú. Y aprendemos en las escrituras que ellos vivían cerca. Por ejemplo, Elifaz, que era un hombre edomita, él vivía en una ciudad en Edom que estaba al sur, a la parte de abajo del Mar Muerto. De su otro amigo Bildad, lo que sabemos es que él era suita. Esto puede significar que era hijo de Súa. ¿Quién era Súa? Súa era el hijo más joven que Abraham tuvo con Cetura. Del tercer amigo Zofar, de él se sabe muy poco. Y del cuarto amigo Eliú, lo que se sabe de él es que el padre de Eliú era busita. Posiblemente se refería a Bus, una región del desierto oriental.
Este libro de Job es un relato inspirado que tuvo lugar entre Dios, Satanás, Job y los 4 amigos de Job, que ya los nombramos a los 4. Hay que tener mucho cuidado conforme vamos a estar estudiando este libro, que las personas en el debate o en la plática tenían un conocimiento limitado, y que Dios es el único que posee todo el conocimiento infinito, no todo lo que, y creo que esto ya lo hemos tocado antes y junto con el estudio de hermenéutica, no todo lo que leemos quiere decir que sea teológicamente acertado. Hay que leer y estudiar el libro en su contexto total. Muy buen ejemplo que encontramos en el libro, las palabras que se registran en el libro de Job, lo que Satanás vino y dijo a Dios acerca de Job. Le dijo que Job lo iba a maldecir si Dios le quitaba sus riquezas. Eso no quiere decir, y podemos ver pues que Job se mantuvo fiel, pero eso no quiere decir que las palabras de Satanás fueron palabras inspiradas o las palabras de los demonios sean inspiradas o verdades. Satanás es astuto, él mezcla verdad y error como lo hizo así con Adán y Eva. Por esa parte pues nada más hay que tener mucho cuidado conforme vamos leyendo. Solamente porque está escrito ahí no quiere decir que sea una verdad para nosotros. Como ya lo hemos aprendido, en ocasiones se relata la historia también para que aprendamos de aquellos errores de otros y lo que no es correcto. Y otro ejemplo, también se relata ahí en el libro de Job la discusión entre Job y sus amigos. Los amigos de Job le aconsejaron, le hablaron, pero fue una mezcla de verdad y de error. Tanto así que Dios al final nos damos cuenta que los reprende y los envía a que pidan oración a Job. Dios les dijo: no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Vemos que los amigos de Job intentaron corregir y persuadir a Job en lo que ellos creían y que en lo que ellos creían era cierto, pero Dios les mandó que se arrepintieran de su necedad y de su insensatez. Bueno, pues esa fue la parte del estudio acerca del medio ambiente. Vamos a hablar un poco acerca del tema del libro de Job. Y para eso pues somos introducidos a una palabra clave. La palabra clave es teodicea. ¿Qué es teodicea? Pues es la relación entre la bondad de Dios con el dolor y el sufrimiento humano. Una de las cuestiones que se pueden hacer es que cómo podemos explicar que Dios sea todopoderoso, todo amor y que realiza justicia cuando a menudo nos vemos o vemos a personas que creen en Él en sufrimiento o en dolor, o a lo mejor no vemos que se realice justicia en nuestras vidas, en nuestros familiares, en nuestras naciones. Otra cuestión que a lo mejor se puede hacer es cómo puede un Dios bueno y afectuoso tolerar el problema humano de la maldad y el sufrimiento. A causa de esas cuestiones, de esas dudas, es el motivo por la que muchas personas, en específico ateos y agnósticos, no se han entregado a Dios o han rechazado la creencia en Dios porque no pueden traer la respuesta a esas cosas en sus mentes. Creo que como creyentes también muchos de nosotros puede que luchemos con esas preguntas. ¿Cómo es que un Dios bueno puede permitir el sufrimiento del ser humano? Y ese mismo dilema es el que encontramos en el libro de Job. En el libro de Job se lucha contra este problema con respecto al sufrimiento del justo y algo, podemos sacar algunas ideas con respecto a eso del libro de Job. Una de las primeras cosas que aprendemos de esto es que el plan completo de Dios no se va a cumplir, ni se ha cumplido, ni se cumplirá totalmente aquí en esta tierra, sino que será en la era que vendrá en el cielo. Algunos teólogos llaman a algo ya todavía no. Es decir, en un sentido la voluntad de Dios se cumple parcialmente ahora, ya, pero no será cumplida completamente hasta el futuro, o sea que todavía no. Y también aprendemos del libro de Job que el poder de Satanás está limitado por el plan soberano de Dios. Satanás no puede hacer cosa alguna sin el permiso de Dios, ya que él no es igual a Dios, es un ser creado y Satanás no tiene un poder ilimitado, solo Dios tiene ese tipo de poder. Es otra de las cosas que aprendemos. Y otra cosa que podemos sacar de las enseñanzas del libro de Job de nuevo, estas son algunas enseñanzas que nos dan alivio a esa duda, a esa cuestión de por qué un Dios poderoso, un Dios justo permite el sufrimiento del ser humano. Pero otra de las cosas que podemos tomar o aprender para aliviar ese sentir es saber que Dios prueba y examina a las personas. También permite que Satanás pruebe y examine a las personas, aunque pueden ser sumamente difíciles esas pruebas o atravesarlas, nos van a enseñar valiosas lecciones y también van a purificar nuestra fe debido a sus tribulaciones. Por ejemplo, Job, vemos que él creció en su fe y en su humildad también. Otra cosa a recordar y que también otra enseñanza que podemos sacar, estamos viviendo en un mundo caído. Después de la caída en el huerto del Edén, estamos en un mundo pecador y caído. A veces las cosas horribles suceden por eso. Es el resultado de vivir en un mundo imperfecto.
Pero no obstante, pues Dios sigue siendo compasivo y camina con el creyente a través de cada una de esas pruebas, de cada una de esas tribulaciones y de todas las tragedias de la vida. ¿Cómo podemos responder a este dilema de la teodicea? Y de nuevo, teodicea pues se refiere a esta idea de que cómo un Dios justo puede permitir el sufrimiento de los seres humanos y demás de los que creen en él. ¿Cómo respondemos a ese dilema en nuestras mentes? Pues nos toca nada más aferrarnos a la verdad de las promesas de Dios, de que Él nunca nos deja y que Él va a ser nuestra roca en medio de las tormentas de la vida, y Él es el que nos va a ayudar también a salir adelante. Y con eso pues cerramos esta parte del tema acerca del libro de Job. El bosquejo en el libro de Job está dividido en 7 secciones o en 7 divisiones principales. Empieza con el marco de las pruebas de Job, los primeros 2 capítulos. Después de ahí vemos las conversaciones entre Job y sus 3 amigos desde el capítulo 3 hasta el 27. La tercera división es sabiduría, su posición, valor y significado. Esto en el capítulo 28. Luego viene la defensa de la inocencia de Job, capítulos 29 al 31. Luego los 4 discursos de Eliú para defender a Dios, capítulos 32 hasta el 37. Y luego viene la respuesta de Dios a Job, capítulo 38 hasta el 42, y se finaliza con la última división, que es la restauración de Job, el capítulo 42, versículos 7 al 17. Ya les dije, pues vamos a usar cada una de esas divisiones principales como puntos dentro de esta lección, así que empezamos con el primero. Empiezan las pruebas de Job. Tiene como base bíblica Job capítulo 1 hasta el capítulo 2. Aprendemos que Job era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, que se había apartado del mal y Dios lo había bendecido con hijos, con grandes riquezas. Entonces llega Satanás y alega que la única razón por la que Job servía a Dios era por las bendiciones divinas. Dios le permitía a Satanás probar el corazón y probar la vida de Job, y a causa de eso pues Job perdió todo, perdió sus hijos y perdió todas sus posesiones. Aprendemos de Job 1 que fue algo bien rápido, una tragedia tras otra. Mientras iba llegando un mensajero a decirle una de las tragedias, llegaba el otro mensajero para traerle las malas noticias. Lo último de todas estas tragedias pues fue el anuncio de que sus hijos habían sido destruidos, y se dice ahí en la Biblia que fue un gran viento que vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia, decía el mensajero. Algunos eruditos con respecto a esto creen que esto alude a un tornado o algún viento vertiginoso que cobró impulso mientras azotaba por el desierto. Y durante esta serie de eventos dolorosos, pues Job todavía permaneció fiel a Dios y creía que el Dios que libremente daba también tenía el derecho de poder quitar. Y en la segunda y en la posterior prueba, Dios permitió a Satanás afectar la salud de Job de una manera bien grave. Esta vez vemos que la esposa de Job sugirió que Job maldijera a Dios y que se muriera, pero aún así pues Job se mantuvo firme y él insistió que no iba a culpar a Dios de lo que estaba pasando. Él fue un individuo de gran fe, de gran paciencia y de gran perseverancia. Lo que podemos aprender de los primeros 2 capítulos acerca de las pruebas de Job, de cómo empiezan. Después llegamos a la siguiente parte, que es Job y sus amigos conversan. Esto va a llevar desde Job 3 hasta Job 27. Vemos ahí que llegaron a los amigos de Job, que vinieron a consolarle, a darle el pésame a Job. Durante una semana ellos se sentaron y se lamentaron en silencio. Estuvieron ahí en silencio durante toda una semana. Eso pues demuestra una verdadera amistad. Pero, ¿qué es lo que pasó después de los 7 días? Después de los 7 días, esa empatía se convirtió en una discusión o un debate. Empezaban a debatir o a discutir acerca del porqué, de las razones de la horrenda situación situación física en la que Job se encontraba. Después de esa semana de silencio, el primero que habló fue Job. Y aunque no maldijo a Dios, sí maldijo el día en que había nacido, y él deseaba fuertemente que su cumpleaños fuera borrado del calendario. Es que su vida era tan difícil y tan dolorosa que él estaba convencido que su destino era peor que la misma muerte. Y bueno, antes de comenzar a analizar estas conversaciones que se tuvo entre Job y sus amigos, que ya dijimos que el que empezó esas conversaciones fue Job, hay que saber que las conversaciones tienen un orden o un ciclo muy interesante. Lo primero que pasa después de que Job rompe ese silencio, le responde su amigo Elifaz, es el primero que habla y le responde a Job. Entonces Job le responde a él. Después de que Job le responde a su amigo, entonces se mete el otro amigo Bildad y habla, y Job le contesta. Luego el otro amigo Zofar
habla y Job contesta a eso. Que lo que vamos a encontrar de Job 4 al 27, donde lo que estamos estudiando ahorita, que es Job y sus amigos conversan, vamos a encontrar que hay 3 ciclos de conversaciones y hay 6 discursos en cada uno de esos ciclos, porque los 3 amigos dicen algo y Job le responde a los 3 amigos. Igual en el siguiente ciclo los 3 amigos dicen algo y Job le responde a los 3 amigos. Lo único que está incompleto es el ciclo final, y ahorita vamos a estar hablando de eso, ya que omite el discurso final por Zofar, y esos son los capítulos 22 al 26. Vamos a hablar de este primer ciclo, esta primera ronda de conversaciones donde uno hablaba y el otro respondía. Y esto va a estar en los capítulos 4 hasta el 14. De nuevo, este es el primer ciclo, la primera ronda de conversaciones entre Job y sus amigos. Después de que Job se lamentó y rompió ese silencio de unas semanas, su amigo Elifaz respondió a ese lamento con una extraña mezcla de pensamientos positivos y también una teología motivadora. Exhortó a Job a que fuera fuerte, y después de todo Job había animado a otros a ser fuertes, así que Elifaz le sugirió que Job siguiera sus propios consejos, estar totalmente positivo incluso en extremas circunstancias negativas, y le animó a que poniera su confianza y su fe en Dios. Lo que podemos sacar de esto es que Elifaz no se daba cuenta que el consejo que le estaba dando era fácil de decir, pero era muy difícil de hacer. No parecía que estaba comprendiendo que lo que Job necesitaba en ese momento no era un consejo de ese tipo, lo que necesitaba era empatía y necesitaba preocupación. Elifaz creía que Dios cuidaba del inocente y juzgaba al malo. Así que lo que vino después, según Elifaz, la enfermedad de Job debía ser el resultado de algún pecado. El amigo de Job afirmaba que cuando las personas pecan, deben aceptar la disciplina de Dios como la costumbre que Dios sigue para redimirlos. Elifaz y los otros 2 amigos, Bildad y Zofar, todos ellos compartían esta creencia que si una persona sufre es porque está en pecado. Este no es el punto de vista de Dios, más bien es la condenación de Satanás. La respuesta de Job a su amigo Elifaz pues fue, él observó que las palabras de su amigo no tenían ningún valor, y Job no estaba buscando respuestas superficiales. Y él, después de eso, pues vemos que habló desesperadamente de su vida dolorosa y empezó a preguntar a Dios el por qué es que lo estaba atacando y lo estaba tratando de esa manera, y aparentemente inmerecida. De esa respuesta de Job, entonces entra su otro amigo Bildad. Bildad reprendió a Job por haber dicho esas cosas. Bildad, al igual que Elifaz, el primer amigo que habló, él creía en una relación de causa y efecto, o sea, entre el pecado y el sufrimiento. Él pensaba que Dios permitía morir a los hijos de Job debido al pecado de ellos. De hecho, describió a Job y a todos los malos como plantas sin agua, o plantas que intentan arraigarse entre las piedras en lugares de tierra buena. Su amigo Bildad afirmaba que en cuanto Job estuviera libre de pecado o nuevamente libre de culpa, pues Dios le iba a restaurar su alegría y su risa. Otra vez Job contesta, él quiso demostrar que estaba bien con Dios, pero comprendía que no podía exigir que Dios, el creador y juez, le diera explicaciones. Job creía que Dios trataba de igual manera al justo también al malo. Como respuesta a eso, pues el tercer amigo Zofar contestó también, y fue una contestación dura. Estaba seguro de lo que estaba diciendo era teológicamente correcto. Él insistía que Job estaba mintiendo acerca de su rectitud, y argumentaba que si Job tan solo fuese persuadido a arrepentirse, la oscuridad se iba a convertir en luz de mediodía. La respuesta de Job pues continuó siendo la misma. Él mantenía que él era justo, y él decidió que esas suposiciones de sus amigos eran imperfectas y que no iba a hacer caso del consejo de ellos. Después de todo, solo Dios es verdaderamente sabio y omnisciente. Solo Dios es todopoderoso, nos dice ahí Job 12, y también en Job 13 lo encontramos. Reconociendo esto, Job decidió presentar su caso judicial y su queja ante Dios. Y de ahí entramos al segundo discurso, al segundo ciclo. Esta segunda diálogo que tuvieron entre Job y sus amigos empieza con Elifaz intentando refutar la queja de Job, y censurándolo y sosteniendo que las palabras de Job eran vanas y eran vacías, y seguía con lo mismo. Declaró que Job había rechazado la sabiduría de los ancianos y lo acusó de actuar como si tuviera algún conocimiento confidencial de Dios. Elifaz afirmaba que Job seguía escondiendo a propósito su pecado y su maldad. Sin embargo, Elifaz estaba equivocado. Y también entran Bildad y Zofar, que apoyaron la suposición de Elifaz que Job era pecador. Bildad advirtió a Job que el destino del malo es aflicción
y al final la muerte. Y también Zofar agrupó a Job con los malos que hallarían la ira ardiente de Dios. Los tres amigos continuaron creyendo que Dios estaba disciplinando y juzgando a Job por pecados que había cometido para persuadirle a que se arrepintiera. Y ya que sus amigos pues se negaban a creerle, entonces Job empezó a dirigirse y a hablar directamente con Dios. El estilo del escrito aquí en estos capítulos es muy similar a los salmos de lamentos. Job se lamentó de su condición física y habló también abiertamente y honestamente con Dios sobre esos sentimientos negativos que cargaba y acerca de las circunstancias actuales. Él se quejó de Dios, sostenía que Dios había traído aflicción sobre él mientras él estaba en paz. Decía que Dios lo había atacado por todos lados y lo había tratado como a un enemigo. Job clamó para que alguien viera sus tribulaciones y se identificara con él en su dolor, y en cuanto a consolarlo, pues sus amigos fueron inútiles. Job creía que los justos estarían asombrados al ver cómo lo había tratado Dios. La gente actuaba como si él fuera un marginado social, incluso su misma esposa, sus siervos y sus amigos lo habían despreciado, y su esperanza ya nada más quedaba en que Dios llevaría cuenta de su sufrimiento y que finalmente su Redentor lo iba a justificar. Sí, pues llegamos al último discurso, al último diálogo entre Job y sus amigos. En su amigo Elifaz fue similar el discurso a los dos primeros. Insiste Elifaz en que la lista de los pecados de Job no tenía fin. Así dice Job 22:5. Y acusó a Job de robar ropa y no dar agua o comida al que estaba necesitado, y lo acusó de negar ayuda a las viudas y a los huérfanos. Según Elifaz, y la manera en que lo explicó, es que esos numerosos pecados explicaban el intenso sufrimiento de Job, y él instó a Job a que se arrepintiera para que Dios lo restaurara. Confirmado lo dicho por Elifaz, también entró el otro amigo Bildad y puso en duda que alguien pudiera ser verdaderamente puro ante los ojos de Dios. Y Job seguía sin estar de acuerdo con las suposiciones imperfectas de sus amigos, considerando que ellos creían que Dios siempre bendice al justo y que juzga al malo. Job les afirmaba que había evidencia significativa de lo contrario. Había muchas personas malas que estaban felices y ricas y parecían no tener problemas. Job quería que Dios explicara su justicia o con más exactitud lo que a los humanos parecía ser falta de justicia. Sabía que los humanos no siempre podrían entender totalmente a Dios. Lo que Job buscaba, es que Dios le dijera por qué él sufría tanto, por qué Dios estaba juzgándole cuando él era verdaderamente inocente. Incluso sus amigos pensaban que tenía que haber sido malo. ¿Qué podría decirles? ¿Qué podría defenderles? Su situación parecía que no tenía ningún remedio. Y que eso es lo que podemos sacar de estos diálogos o estos tres discursos que vemos entre Job y sus amigos. Y eso nos lleva a la siguiente parte. Job busca sabiduría y se defiende. Eso tiene base como Job 28 hasta Job 31. Termina la discusión con sus amigos dando 4 discursos de resumen. En el primer discurso es como un poema corto donde Job compara la búsqueda de la sabiduría con la búsqueda de joyas y de metales preciosos. Tanto las joyas como la sabiduría se pueden extraer solo con ardua e incluso peligrosa labor. Están ocultas y por lo tanto no son de ningún valor práctico hasta que se encuentran y se sacan a la luz. La sabiduría es lo más valioso, aunque no entendemos su valor total. Las personas excavan la tierra profundamente en busca de oro y de piedras preciosas, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? Dice Job 28:12. La sabiduría parece oculta a los individuos, solo Dios sabe dónde mora la sabiduría. En los otros 3 discursos, pues ya Job defiende su inocencia ante Dios y ante la humanidad, puesto que el debate de Job con sus amigos terminó en frustración total. Él dio una declaración final y breve de su caso. Dios efectivamente lo había bendecido en el pasado y él había sido un hombre respetado en la sociedad, pero ahora las personas se reían de él y le quitaban todo crédito y Dios estaba aparentemente atacándolo, pero Job era inocente. Job quería que Dios explicara cómo esto podía ser verdaderamente justo desde la perspectiva divina. Y después de ese cuarto discurso aparece a la escena el cuarto amigo de Job, Eliú. Vamos al siguiente punto, que es Eliú defiende a Dios, Job 32 al 37. Este cuarto amigo había estado escuchando durante el debate o el diálogo entre Job y los otros 3 amigos, y él se enojaba cada vez más y más mientras el debate iba progresando. En la cultura antigua, se enfatizaba mucho el respeto por los ancianos, y Eliú, siendo el más joven del grupo, tenía que mostrar el respeto a ellos permaneciendo callado hasta que ellos terminaran de hablar. Pero Eliú pues ya no podía callar más tiempo. Afirmó que estaba lleno de palabras como odre a punto de reventar con vino nuevo.
Y Eliú declaró que Job había errado al decirle que Dios no contesta sus quejas. Eliú afirmó que Dios habla a través de visiones, de sueños, de dolor e incluso a través de ángeles. Y a lo largo del discurso, Eliú defendió el aparente silencio de Dios, dando énfasis a la soberanía y el poder de Dios. Eso es lo que encontramos en el libro acerca de la defensa que Eliú hace a Dios, Job 32 al 37. Después llegamos en el capítulo 38 hasta el capítulo 42, la respuesta de Dios a Job. Y es que finalmente Dios rompió el largo silencio divino y desafió a Job en dos discursos diferentes. El primer discurso, Dios preguntó a Job acerca de la creación del mundo. Le decía, ¿dónde estaba Job cuando Dios fundó la tierra? Dios creó y controla el mar, controla la luz, el mundo y el tiempo. Él entiende y controla al león, al ciervo, al búfalo, avestruz, al caballo, al gavilán y al águila. ¿Puede Job encontrar defectos en Dios? No. Él guarda silencio en la presencia de Dios. Nos muestra Job 40 del 1 al 5. En su segundo desafío, Dios le recuerda a Job acerca del Behemoth, que posiblemente se refería a un hipopótamo, y también de otro animal, otra bestia que era el Leviatán. El Leviatán era una bestia marina, y anteriormente en Job 3.8 leíamos que Job había querido que el Leviatán ayudara a eliminar el día en que él había nacido. El Leviatán era más que tan solo una bestia. Se le describe que de su boca salía fuego. Era el animal más malo, el más fuerte, el más feroz imaginable. Y el punto de Dios es este: ¿deseaba Job luchar contra ese animal? Nadie es suficientemente feroz para poder luchar con semejante bestia poderosa. ¿Quién puede hacer entonces frente al gran Dios que creó a esa bestia poderosa? Vemos que desde el principio del libro la idea o el propósito ha estado esperando una respuesta de Dios, y esa respuesta llegó. Vemos que el Señor mismo contestó a Job en medio de una violenta tempestad o un torbellino, así lo dice el capítulo 38.1. Empezó reprendiendo a Job por hablar en ignorancia y le recordó de su mortalidad. Luego desafió a Job para contestar una serie de preguntas que se centraban en la fuerza imponente y el poder de Dios como creador y sustentador del universo. ¿Qué sabía y entendía Job de tales cosas como fundador de la tierra? Encerrar con puertas el mar, el curso de las constelaciones y mucho más. El Señor desafió a que Job contestara, pero Job permaneció sin hablar. Simplemente reconoció que su incompetencia reconoció eso y estaba de acuerdo en guardar silencio ante Dios. Eso es lo que podemos resumir acerca de la respuesta de Dios a Job, los capítulos 38 al 42, y cerramos esta lección con el último punto, que es Dios restaura a Job. Vemos esto del capítulo 42, versículos 7 al 17. Encontramos la conclusión de esta historia. Dios reveló que Job tenía razón sobre su inocencia y su teología básica, aunque la cuestionó seriamente durante su periodo de agonía. Sus tres amigos, sin embargo, estaban equivocados, suponiendo y llegando a conclusiones imperfectas acerca de Job. Job no estaba sufriendo porque había pecado. Debido a que había hablado falsamente, Dios exigió a los amigos que se arrepintieran ellos, y ellos obedecieron. Confesaron tanto a Dios como a Job que estaban equivocados, y Job oró por ellos. Entonces vemos que Dios restauró a Job, dándole mucho más de lo que antes tenía, incluyendo otros 10 hijos e inmensas riquezas. Y bueno, ya por último, en cuanto a temas teológicos, algo que aprendemos del libro de Job, a menudo no podemos saber cuál es la causa de nuestro sufrimiento. Lo que sí podemos es consolarnos con que todo está en las manos de un Dios infinitamente sabio y soberano, y en este libro de Job se da énfasis a los atributos divinos de sabiduría, de justicia y soberanía de Dios. Y bueno, eso fue el resumen de esta lección, lección 8.1, acerca del libro de Job, la perseverancia en el sufrimiento. Estuvimos viendo la paternidad literaria y la fecha en que se escribió. Estuvimos viendo el medio ambiente, también vimos el tema, estuvimos analizando el bosquejo y cada división del bosquejo como punto, empezando por el comienzo de las pruebas de Job. Luego hablamos de las conversaciones o estos diálogos o debates entre Job y sus amigos, que los dividimos en 3 ciclos diferentes. Después de haber analizado eso, hablamos o vimos cuando Job busca sabiduría y se defiende. Después de ahí vimos cuando Eliú entra a la escena defendiendo a Dios. Después de la defensa de Eliú, vemos que Dios mismo le responde a Job, y cerramos esta lección viendo cómo Dios restauró a Job también. Espero les haya ayudado y Dios les bendiga.